Bueno, veamos el siguiente problema. Dice de esta forma. El ingreso de Tomás durante 30 años está dado en la siguiente tabla, donde se muestra acá el tiempo en años, para ser exacto, el año, y el monto en pesos, que sería para el primer año, 300.000, para el año 5, 420.000, y para el año 10, 540.000. Bueno, realmente este no sería el primer año, sería el año 0, porque debe comenzar desde ese año. En el año 1990 es el año inicial, ¿no es cierto? Por tanto, sería el año 0. Y el problema dice que es el inicial, ¿ya? Es decir, año 0, lo está estableciendo. Entonces, la primera pregunta dice, encuentre el modelo para los datos de la tabla. La B dice, ¿cuál es el ingreso en el año 2007? Y la C, ¿en qué año el ingreso es de 1.000.000? Después el problema tiene una segunda parte, donde habla de otra persona, que esta persona se llama José. También tiene ingreso comenzando en el 1990, que sería el año 0 también para José. Es decir, comienzan en el mismo año. Y están modelados ahora por esta otra expresión, pero esta es cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque la x está elevada al número 2. Acá dice donde j de x es el ingreso de José y x el tiempo en años. Siempre hay que tener claro cuál es la variable y, que sería en este caso j de x, y cuál es la variable x. Letra D. Determine el ingreso en el año 2010. Obviamente estamos hablando para José. Y. ¿En qué año José tiene un ingreso de 1.000.000? Entonces también hay que ver cuándo tiene un ingreso de 1.000.000, al igual que Tomás, pero ahora para José. Y la F dice en qué año tienen José y Tomás el mismo ingreso. Entonces en este caso estamos buscando en qué momento se estarían cruzando las gráficas. Es decir, una intersección entre gráficas. Comencemos a resolver esto. Comencemos con la primera parte. La parte de la primera expresión, donde hay que modelarla. Para modelarla se da una tabla y decía que este año es el año 0, ¿no es cierto? Porque habla de inicial y acá dice que es 0. No 1, como yo dije en algún momento, ¿no es cierto? Pero eso lo dije sin haber leído esta parte. Letra A. Encuentre un modelo para los datos de la tabla. Entonces vamos a tener que encontrar un modelo para los datos de esta tabla. Para ello, como dice acá, para encontrar el modelo se debe identificar el tipo de modelo que es. Pero antes hay que establecer que cuando tenemos el año 0 estamos en el 1990. En el 1, 1991. En el 2, 1992. En el 3, 1993. En el 4, 1994. Y en el 5, 1995. La tabla quedaría de la siguiente forma. Esa sería la tabla. Si nos damos cuenta en la tabla, acá para saber qué tipo de modelo es, hay que ver cuál es la diferencia en la variable y, ¿ya? Y destacar que esta es la misma tabla que entregó el problema. Entonces acá hay una diferencia de 120.000 cada 5 años, ¿no es cierto? Entonces para pasar de los 300.000
que los 300.000 sería el valor que tenemos acá, ¿no es cierto? De 300.000 para pasar a 420.000 hay 120.000. Y después, para pasar de 420.000 a 540.000 hay 120 también. Entonces, una vez dicho eso, sabemos que esto es un modelo, en este caso, lineal, porque la diferencia fue constante. Entonces, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que es un modelo lineal, es decir, la función que se obtiene es una afín. Sabemos que es una afín porque cuando x vale 0, y tiene un valor distinto a 0, ¿no? Bueno, y un modelo lineal debe tener la siguiente forma. Y la forma es la que estamos mostrando acá. Esa es la forma que debe tener un modelo lineal. Entonces, primero se debe calcular la pendiente, que es m, y luego la ordenada de origen, que para este caso es de 300.000. Entonces, para esto vamos a mostrar la siguiente gráfica para que quede un poco más claro. Hemos dicho que hay que obtener la pendiente m, que se obtiene con esa fórmula. Y gráficamente la pendiente es la inclinación de la línea recta. ¿Y cómo se obtiene la pendiente? La pendiente va a ser la diferencia entre los valores de y, que a eso se le llama delta y, con la diferencia de los valores de x, que a eso se le llama delta x. Entonces, en la misma tabla mostrada anteriormente, vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre, por ejemplo, 540.000 con 420.000. Y vimos que esa diferencia era de 120.000. Y hay que sacar también la diferencia entre 5 y 10, que esa no la hemos calculado, y esa es 5. Entonces, eso es lo que teníamos nosotros anteriormente. Entonces, ahora hay que sacar la diferencia en la variable x. Esa no está calculada. Y esa diferencia, como se dijo anteriormente, es de 5. Es decir, la diferencia que hay entre 0 y 5 es 5. Y entre 5 y 10 también es 5. Y también hemos dicho que la pendiente es la división entre la diferencia de los valores de y con la diferencia de los valores de x. Eso sería lo que es la pendiente. Y nos va a indicar cuál es el aumento del ingreso cada año. Entonces, para ello vamos a reunir los datos, pero eso lo vamos a realizar en la otra hoja. Entonces, acá en esta hoja tenemos los siguientes datos. Tenemos que delta y es 120. Es decir, la diferencia en el eje y o en las variables y. Y la diferencia en x es 5. Es decir, en el eje x o en la variable x de la tabla. Y se pide calcular la pendiente. La fórmula sería esta para la pendiente. La diferencia de y dividido por la diferencia de x. Entonces, nosotros sabemos que la pendiente es igual a la diferencia de y, que la diferencia de y es 120. Entonces, acá nosotros vamos a colocar en paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos el valor que corresponde a delta y, que es 120. Entonces escribimos 120 acá. Obviamente es 120.000, ¿no? Y todo eso lo vamos a dividir
por el otro valor, que es el valor de delta x. Y delta x eso vale 5. Entonces acá vamos a destacar que tenemos 5, el valor de delta x. Entonces todo esto queda dividido en el valor de 5. Entonces colocamos un paréntesis y en el interior colocamos el valor de delta x, que es 5. Ya, ahí sí. Ya, entonces, si resolvemos esto, que sería 120 dividido en 5, nos daría la pendiente, y lo cual es de 24.000. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Encontrar en primera instancia la pendiente, que recordemos el modelo es mx más b, ¿o no? Ya tenemos la m. Nos falta la b, pero la b realmente la tenemos. Entonces, el modelo lineal, para calcularlo, se aplica esa fórmula, donde necesitamos el valor de m, que sería este de acá, y el valor de b, que el valor de b es justo donde la gráfica corta con el eje y, que cortaría en 300.000. O también es el valor cuando x vale 0. Nosotros sabemos el valor de x y nosotros sabemos el valor de y cuando x vale 0, que es 300.000. Entonces ahora debemos reemplazar en primera instancia el valor de m, que sería ese. Entonces escribimos f de x y en la m reemplazamos el valor correspondiente, que es 24.000. Todo eso es por x, ¿no es cierto? Más el valor de b. Y b vale 300.000, ¿no es cierto? Entonces b vale 300.000. Y esos 300.000 lo escribimos en el lugar de b, que es justo acá, ese que estoy escribiendo yo. Ahí. Entonces, ahora vamos a poder decir que f de x va a ser igual a 24.000 por x, que serían 24.000x, más los 300.000, ¿no? Y ese sería nuestro modelo. De esa forma tendríamos ya el modelo que andamos buscando. Que sería ese que marqué ahí. Letra B. ¿Cuál es el ingreso en el año? Dice acá. 2007. En este caso, el 2007 sería la variable x, porque es tiempo. Y si se entrega x y se pide el ingreso sería la variable y, bueno. Recuerde que todo eso está en la tabla inicial, donde se daba el ingreso y el tiempo. Para ello, la línea de tiempo dice lo siguiente. Dice que en el año 0 es el 1990, el 5, 1995, el 2000 sería el 10, el 2005 el 15 y el 2010 el 20. Entonces estaría entre el 15 y el 20, ¿no es cierto? Como el 15 es el 2005 y se está pidiendo el 2007, eso quiere decir que sería el año 17. Para ello, la representación gráfica sería esta. Sería que nosotros, el valor de x es el 17 y nos piden el valor de y. Y también sabemos que cuando x vale 0, hay un valor inicial de 300.000, ¿no?
¿Cómo se vería la información de este gráfico que está acá? En una tabla. Y acá tenemos una tabla donde podemos ver los datos. Entonces, cuando tenemos nosotros 0 en X, tenemos 300.000 en Y. Cuando yo tengo 5, que podría estar acá, voy a tener un valor de Y que es 420.000. Eso estaba en la tabla inicial. Y a los 17, que sería el valor de acá, no se sabe el valor de Y, que es eso. Por eso está como signo de pregunta, ¿no? Continuemos. Tendríamos que cuando X vale 17, se pide el valor de Y o de f de X, que es lo mismo. Y para ello necesitamos reemplazar el 17 en la X de la función. ¿Y cuál sería la función? La función sería esta que se muestra acá. Entonces, este 17 lo reemplazamos donde aparezca la letra X. Entonces vamos a decir que el valor a reemplazar es 17. Entonces sería f paréntesis y acá usted coloca el valor de 17. Igual, después dice 24.000 por el valor de X, que es 17, ¿no es cierto? Más los 300.000, ¿no? Y de esta forma podemos saber el valor de f de 17, lo cual es 708.000. Eso sería el ingreso en el 2007. De esta forma podemos decir que en el 2007 el ingreso de Tomás es de 708.000 pesos. Así tendríamos la solución de la B. La C dice, ¿en qué año el ingreso es de 1.000.000? Para ello, se entrega el valor de Y, sí, porque el ingreso corresponde a Y. Y se pide el valor de X, ¿no es cierto? Entonces acá la representación gráfica quedaría de la siguiente forma. Quedaría algo así. Donde recordemos que en el eje Y va el ingreso, ¿no es cierto? Que inicialmente eran 300.000 pesos y ahora son 1.000.000. Entonces, cuando X era 0, era 300.000. Pero ahora cuando X es X valor, valga la redundancia, ¿no es cierto? Es de 1.000.000. Entonces acá nos están preguntando por el valor de X cuando Y es de 1.000.000. Y por ejemplo acá en una tabla, esto quedaría así, como se muestra acá. Entonces nosotros sabemos que cuando X vale 5, Y vale 420.000. Cuando X vale 17, Y vale 708.000. ¿Ya? Que es información que se tenía previamente. Y si seguimos avanzando, cuando existe un valor de X, que no se sabe qué valor es, Y va a valer 1.000.000. Entonces quiere decir que X es un valor superior a 17.000, porque esto va aumentando cada vez más. De esta forma vamos a realizar el cálculo de los años. Como dice acá, cálculo del año. Calcularemos primero los años y después podemos establecer cuál es el año. Entonces, para ello, la expresión, en este caso la función que modela esto, es esta de acá. Entonces, lo que se está entregando acá es el valor de Y, que es 1.000.000. Entonces, el 1.000.000 lo reemplazamos donde está la Y o en su defecto f de X.
Y resulta que esto es justo acá. Entonces, justo abajo el f de x colocamos el 1.000.000. Y eso va a ser igual a toda esta expresión. Entonces, esa expresión la copiamos simplemente. Ahí la copiamos. Pero ahora se debe destacar que x es lo que buscamos. Entonces la idea hay que despejar x. Entonces acá hablamos de despeje. ¿En qué consiste el despeje? El despeje consiste en aislar la letra x, en este caso la variable x. Para ello vamos a comenzar eliminando el 300.000. ¿Y cómo se hace eso? Se resta a ambos lados de la igualdad 300.000, ¿no? Si resto a un lado 300.000, a este lado se elimina el 300.000 y al otro lado quedaría el 1.000.000 menos los 300.000, ¿no? Y eso va a ser igual a los 24.000 por x, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a reducir esos dos términos, es decir, esos dos números, lo cual nos va a dar 700.000, ¿no? Entonces esto nos da 700.000 cerrado. Y eso va a ser igual a los 24.000 por x, ¿no? Recuerde que si no se indica multiplicación y no hay ningún signo, es una multiplicación. Ahora, debemos aislar todavía la variable x. Para ello, el 24.000 hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Dividiendo ambos lados por 24.000. Dividimos a ese lado por 24.000. Y también lo hacemos al otro lado, ¿no? Pero resulta que acá se cancela 24.000 con 24.000, quedando solamente x. Entonces va a quedar los 700.000 dividido en los 24.000, ¿no? Eso va a ser igual a x. Puedo escribir la x acá también, es lo mismo. Y divido los 700.000 en los 24.000. Y al dividir 700.000 en 24.000, eso da 29.17 aproximadamente. Entonces habría que sumar 29 años más a 1990. Resulta que eso nos da el año 2019. Y ahí tendríamos la respuesta. Pasamos a la segunda parte del problema. Dice, José, también su ingreso en este caso comienzan en 1990 y están modelados por la siguiente expresión. La expresión que modela los ingresos de José es J de X, porque se llama José, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde J de X son los ingresos de José y X es el tiempo en años, ¿no? Por ejemplo, los 10 años, como comienza en el 1990, sería el año 2000. Entonces, la primera pregunta dice, determine el ingreso en el año 2010. Para ello, lo que se debe realizar acá es evaluar el número que corresponde a la variable x en la función y nos daría el valor de y, ¿no? Si comienzan en 1990, eso quiere decir que 2010 sería el año 20.
Entonces se debe evaluar el 20 en la X. Para ello, tenemos la siguiente gráfica. Si nos damos cuenta, esta termina con 280.000. Quiere decir que este número que está al final es justo cuando X vale 0. Es decir, en el año inicial, el ingreso era de 280.000. Es el único dato que sabemos. Y lo otro que sabemos es que X vale 20. Cuando X valga 20, ¿cuál es el valor de Y? Se pide. Para ello, esta misma gráfica puede quedar representado en una tabla. Y la tabla sería esta de acá. Lo que sabemos nosotros es que cuando X vale 0, el ingreso son 280.000. Y cuando han pasado 20 años, el ingreso no se sabe. Entonces, para ello, sabemos que X vale 20. Y debemos calcularla. Entonces acá tenemos la expresión, ¿no? Ya, entonces, reemplazando el 20 en la X, esto sería así, sería J, paréntesis, y colocamos el 20 en la letra X. Después sería 850, y en la X colocamos el 20. Pero esto va elevado a 2. Más los 10.000 por los 20. Más los 280. Entonces hay que resolver acá todo esto. Todo eso hay que llevarlo a una calculadora. Ya, aquí tengo la calculadora. Entonces sería primero 850. Esto parecía una calculadora real, ¿no es cierto? 20. Y va a aparecer como cuadradito al cuadrado, es decir, cuadradito elevado a 2. O X elevado a 2. Después sigue escribiendo más 10.000. Y coloca 20, ¿no? Y después faltarían solamente los 280.000. ¿No es cierto? Y la respuesta son 820.000, ¿no es cierto? Entonces podemos concluir que en el año 2007 los ingresos son de 820.000 pesos. Bueno, en la pregunta 10 se empieza a complicar un poco, porque dice, ¿en qué año José tiene un ingreso de 1.000.000? Pero recordemos que la expresión de José es una función cuadrática, por lo tanto, el valor de 1.000.000 es la variable Y. Y si reemplazo 1.000.000 en la variable Y, va a quedar una ecuación de segundo grado. Entonces para ello dice, se entrega el ingreso de José, que es de 1.000.000 de pesos, pero este valor va a corresponder a la variable Y. Y si me dan la variable Y, me van a pedir la X. Por lo tanto, se va a formar una ecuación de segundo grado. Ahora, para resolver una ecuación de segundo grado, recordemos que la ecuación debe tener una cierta forma. La forma es esta. 0 igual a ax cuadrado más bx más c. Y cuando yo tenga esa forma, voy a poder ocupar la fórmula. ¿Por qué podré ocupar la fórmula? Tendré el valor de a, de b, de c, ¿no es cierto? Aquí está el valor de a, que es s, el valor de b y el valor de c. Y teniendo el valor de a, de b y de c, se puede ocupar la fórmula que está acá. Entonces, aquí nosotros tenemos la gráfica de la función. Esta gráfica es una parábola abierta hacia arriba porque el número de adelante es positivo. Y va a pasar en el eje Y por este número, ¿cierto? Que sería cuando x vale 0. Justo ahí. Y en este caso nos están diciendo que el valor de Y es de 1.000.000.
Es decir, aquí estoy en 1.000.000. Y para qué valores de X hay un Y que vale 1.000.000. Que serían dos. Un valor de acá, que es en negativo. Por lo tanto, hay que despreciarlo. Y nos vamos a quedar con el valor positivo solamente. Y la tabla, que sería esta. La tabla quedaría así ahora. Es decir, cuando yo tengo un valor de X, ahí, no sé cuánto vale, pero resulta que en Y en ese momento va a valer 1.000.000. Lo que sí sabemos era cuando X vale 0, Y vale 280, ¿o no? Porque está acá, ¿o no? También sabemos que cuando X vale 20, según la pregunta anterior, Y vale 820. Y hay otro valor de X que también va a dar 1.000.000, ¿no es cierto? Que sería ese. Entonces de esa forma debemos encontrar ese valor de X y ese valor de X. Pero si la gráfica real es la misma que está acá, el valor de acá va a ser negativo y el valor de acá va a ser positivo. Entonces nos quedaríamos solamente con el positivo. Voy a pasar a la otra hoja para comenzar con el desarrollo. Entonces acá sabemos que Y es J de X y eso es 1.000.000. Entonces ese valor lo vamos a destacar. Y andan buscando el valor de X. Ahora, la función sería esta de acá, esa. Y el valor que conocemos nosotros es el de 1.000.000. Entonces 1.000.000 se reemplaza donde esté la J de X. Entonces acá abajito colocamos el 1.000.000, ¿no es cierto? Sería 1.000.000. Y eso va a ser igual a 850 X elevado a 2 más 10.000 X más los 280.000. Esto es una ecuación de segundo grado, pero no tiene la forma que yo necesito. Yo necesito que quede igualada a 0. Entonces lo que se hace acá es pasar el 1.000.000 hacia el otro lado. Es decir, por ejemplo, yo acá podría restarle 1.000.000 a ambos lados. Le resto 1.000.000 a ambos lados. Y lo que obtengo es eliminar el 1.000.000 de este lado. Y acá ahora va a quedar un 0. Y al lado de acá, donde tenemos el 280, quedaría el 1.000.000 restándolo. Entonces ahora nos va a quedar 0 igual a 850 X cuadrado más los 10.000 X, ¿no es cierto? Y podemos reducir los 280 con el 1.000.000. Nos daría menos 720.000. Entonces, se debe tener esta forma, ¿no es cierto? Y cuando usted tenga esa forma, la idea es encontrar el valor de A, de B y de C de esa forma. Entonces, el valor de A sería ese, que es 850. El valor de B es ese, que es 10.000. Y el valor de C es el solito, que no tiene ni X ni Y cuadrado, que es menos 720.000.
Entonces, una vez que tenga el valor de A, de B y de C, usted ocupa la fórmula. Y la fórmula dice que es X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, y todo eso dividido en 2 por A. ¿Ya? Entonces ahora usted ingresa, lo primero que va a ingresar es el valor de B, que son los 10.000. Entonces usted va a abrir un paréntesis y va a colocar los 10.000 dentro del paréntesis, que es en la posición de B. Después, como ve usted, hay un más menos, ¿o no? Entonces simplemente se lo copia como más menos. Después viene la raíz cuadrada y viene el B elevado a 2. Entonces, como sabe usted que el B es el 10.000, va a colocar el 10.000 elevado a 2. Después esto sería menos 4, paréntesis, ¿no es cierto? Y ahí tendría que anotar el valor de A, ¿no es cierto? Que es 850. Entonces anota 850. Y eso por el valor de C. Y C es la cantidad negativa, que es menos 720.000. Ahora usted estira la raíz, porque la raíz llega hasta acá, y todo eso lo deja dividido ahí en 2 por A. 2 por A. Entonces faltaría ahora cambiar el valor de la A por el valor que corresponde a A. ¿Cuánto corresponde a A? 850. 850. Entonces ahora vamos a resolver todo esto por partes. Vamos a comenzar resolviendo primero la parte donde está el menos con el 10.000. Usted va a colocar X es igual a menos 10.000. Más menos dice, ¿no es cierto? Después la siguiente parte, que es la parte donde está todo eso dentro de la raíz. Ya, entonces toma la calculadora y reemplaza todo eso que está en color amarillo. Acá, entonces paréntesis, 10.000, cierra, elevado a 2, ¿no es cierto? Menos 4, paréntesis, tal cual aparece en lo que está remarcado en color amarillo, ¿no es cierto? Bueno, y ahí le da un número bastante grande, que sería 2.548 mil millones, ¿no es cierto? Eso lo coloca dentro de la raíz. Entonces ahí tenemos anotado los 2.548 millones, ¿no es cierto? Y esto lo dividimos. Y ahora habría que resolver esta parte, ¿no? Que serían 2 por 850. Lo cual da 1.700. Entonces ahora lo que va a realizar usted es simplemente todo esto de acá
copiarlo dos veces, una con más, es decir, toma el más de esto, y la otra con menos, es decir, toma el menos de acá. La primera es la solución 1, ¿no es cierto? Y la vamos a resolver acá. Entonces, para resolverla, que sería la que tiene el signo más, tendríamos que abrir la calculadora para ver cómo se hace esto en la calculadora. Ya, y en la calculadora, la idea es colocar acá la fracción y colocar en menos 10.000 más raíz de 2.548.000 millones, y con esa bajamos, ¿no? Y 1.700. Y ahí daría 23.81 esa solución. Entonces anotamos acá la solución 23.81. Y la otra solución es la que tiene el signo negativo. Entonces acá dejé la calculadora, porque acá en la calculadora lo único que tiene que hacer usted es cambiar el signo. Y esa obviamente es la que no se toma en cuenta, sí, que me dio menos 35, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay que destacar otra cosa acá, que si por X motivo usted tiene otra calculadora y no le da esto, lo que tendría que hacer a lo mejor es colocarla así en paréntesis, por ejemplo, menos 10.000, más, que era la que teníamos antes, ¿no es cierto?, los 2.548 millones, ¿no es cierto? Cierra el paréntesis, pero esto tiene que hacerlo afuera de la raíz. Ahí. Y lo divide en 1.700. ¿Se da cuenta que ahí da? Bueno, el comentario acá es que los 35.57 años y los 23.81 años son los ingresos. Pero recordemos que la primera, no le coloqué el signo yo, pero esta cantidad es negativa, ¿no? Entonces no se toma en cuenta. Se tomaría en cuenta solamente los 23. Entonces aproximadamente sería en el 2013, porque habría que sumarle 23 años al 1990, ¿no? Y finalmente la última pregunta dice: ¿en qué año tiene José y Tomás el mismo ingreso? Entonces en este caso habría que igualar las funciones. Siempre que le hablen del mismo es una igualdad de funciones. Entonces, para tener el mismo ingreso se debe igualar las funciones, lo que dije recién, y lo más probable es que se va a formar una de segundo grado. Entonces, como se va a formar una ecuación de segundo grado, hay que ocupar la fórmula para la ecuación de segundo grado, que es esta. Pero esa fórmula tiene una regla. Se puede ocupar siempre y cuando la ecuación tenga esa forma. ¿Por qué debe tener esa forma? Porque con esa forma yo me aseguro de obtener el verdadero valor de A, de B y de C. Acá resulta que se forman dos gráficas distintas, la de José y la de Tomás. La de José es la de color violeta y la de Tomás es la azul. Resulta que si las gráficas son exactamente así, bueno, de hecho son así las gráficas, pero puede ser que no sean estas las gráficas exactas, ¿no es cierto? Tienen la misma forma, ¿no es cierto?, pero no son las exactas. Lo que sí se puede destacar acá, que por ejemplo, la gráfica de Tomás, el valor inicial era 300.000. La de José, el valor inicial es de 280.000. Y resulta que existen dos puntos, que sería ese el primero y ese es el segundo, en donde coinciden. Entonces en esos puntos coinciden en años y en pesos.
Pero como no se puede considerar la cantidad negativa, el único punto que vamos a observar va a ser este, que es un punto en común. Ahora, le vamos a echar un vistazo a la tabla que deja la expresión de José y la expresión de Tomás. Miren, aquí tendríamos las tablas. Ya, acá están las tablas. Resulta que si nos apoyamos en la gráfica, por ejemplo, la azul es la de Tomás. Entonces, cuando Tomás está 5 años después, es 420. Que podría ser algo ahí, ¿o no? Pero resulta que la tabla que está acá, que es la de José, ¿no es cierto? A los 5 años no tengo registro acá, tengo los 0, pero es menor que la de Tomás, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos un registro idéntico, este de acá, ¿o no? Este yo lo calculé aparte, pueden calcularlo ustedes evaluando el 17 en la X de la expresión de José. Ya, y ahí va a dar eso. Pero lo que quiero destacar acá es que cuando estábamos tanto para José como para Tomás en el año 17, los montos son distintos. Aquí el monto de Tomás es mayor que el de José. ¿No es cierto? Que podría ser aquí, ¿o no? Ahí podría ser el 17. Y ahí el de José es menor que el de Tomás, ¿o no? Pero resulta que si avanzamos acá, ahora el de Tomás es menor que el de José. Entonces quiere decir que el 20 tendría que ser un valor que está pasado a la X, ¿no? Porque acá se da vuelta, ¿no? Acá el de Tomás es menor que el de José, ¿o no? Por eso que yo coloqué en esta parte de la tabla el momento, o el año en este caso, en que coinciden en los ingresos, ¿no? Y tendría que ser un año que debiese estar entre el 17 y el 20, ¿no? Entre el 17 y el 20. ¿Por qué entre el 17 y el 20? Porque en el 17 el ingreso de Tomás era mayor que el de José. Y resulta que después en el 20 fue todo lo contrario. En el 20 el de Tomás es menor que el de José, ¿no? Eso quiere decir que cuando se cruzan las gráficas está antes del 20 y después del 17, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Para ello acá nosotros tenemos las dos funciones, se igualan, ¿no es cierto? Porque justo en ese momento coinciden en el año, ¿no es cierto? Y en la cantidad, en el monto. Entonces, este valor de acá, que es el valor correspondiente a Tomás, lo reemplazamos donde aparezca f de x. Justo acá abajito escribimos el valor de 24.000 x, ¿no es cierto? Más los 300.000. La vamos a correr un poquito, ¿no es cierto? Para que quede todo esto alineado. Ahí. Y eso va a ser igual a lo que corresponde a José. José sería eso, ¿no? Anotamos lo de José. 10.000 por X, ¿no es cierto? Más 280.000. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ecuación que tenemos acá no tiene la forma que necesito yo. Yo necesito que su forma sea así, o sea, 0 igual a ax cuadrado más bx más c. O sirve al revés.
sirve también que todo eso esté igualado a 0, ¿no? Entonces, acá como no tengo mucho espacio, lo que voy a hacer acá, voy a colocar el 0 acá. Y voy a pasar el 24.000 restando y el 300.000 también restando, ¿no? ¿Qué es lo que resulta al restar 24.000x a ambos lados y después restar 300.000 a ambos lados, ¿no? Ya, entonces acá sería 850x cuadrado más 10.000x. Y este 10.000x le restamos 24.000x. Después 280.000. Y a los 280.000 le restamos los 300.000. Ahí. Resulta que ahora tenemos que reducir los semejantes para que quede como se muestra acá. Entonces primero el 850x cuadrado no tiene semejantes, pero sí estos son semejantes, ¿no? El 10.000 con el 24.000. Resulta que eso daría 14.000, ¿no? X. Y después restamos todo acá. El 280 con el 300.000. Entonces daría menos 20.000. Ahora sí. Porque ahora, ¿yo qué tengo? El número que está delante del x cuadrado es el 850. Ese es el A. A es 850. El que está adelante de la X es el V. ¿Y quién es el V? El 14.000. Y finalmente, el numerito que no tiene X es el C. ¿Y quién no tiene X acá? El 20.000. 20.000 sería el C. Pero es menos 20.000, ¿no es cierto? Tiene cuidado con los signos, ¿no? Y el otro era menos 14.000, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Recuerde que se copia con signo incluido, ¿no? A no cometer para poder escribir la fórmula, ¿no? Ya, la fórmula a ocupar es x es igual a menos b más menos. Recuerde que ese más menos es porque toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones en la mayoría de los casos. Después dice que es b al cuadrado menos 4ac. Y todo eso dividido en 2 por a. Entonces nosotros vamos a comenzar reemplazando la variable b, que es negativa, que sería esa. Entonces vamos a decir que la fórmula es x es igual a menos, y ahí va el valor de b. ¿Cuánto vale b? Menos 14.000. Después sería más menos, ¿no es cierto? Viene una raíz cuadrada y tendría que ser el b al cuadrado. Pero el b sabemos que es menos 14.000, ¿no? Después dice que es menos 4 por el valor de a. ¿Cuánto vale a? A me dice que vale 8.50. Entonces colocamos
850 acá. Y eso lo multiplicamos por el valor de C, que son los menos 20.000. Ya. Y la raíz hay que dejarla hasta el 20.000. Cubra todo. Y todo esto abajo va dividido, ¿no es cierto?, por 2A. Es decir, por 2 multiplicado por el valor de A. Pero ¿cuánto vale A? 850. Entonces acá colocamos 850. Y ahora empezamos a resolver esto. Primero vamos a resolver la primera parte, que es menos por menos 14.000. Menos por menos, eso es más. Entonces sería 14.000 positivo. Más menos la raíz cuadrada. Y aquí tenemos que resolver todo esto de adentro. Todo eso. Recuerda que mostramos recién cómo se hacía eso. Se hacía con paréntesis menos 14.000. Usted cierra el paréntesis y el que tiene el cuadrado con el número 2 como exponente, con esa tecla se ingresa. Menos 4, paréntesis, 850. Y el otro sería menos 20.000, ¿no? Así queda anotado esto, ¿no? Y ahí daría ese valor bastante grande, que es de 264 millones. Ya sería 264 millones. Y estiramos un poco la raíz. Ya todo esto dividido en el desarrollo de 2 por 850, lo cual es 1700. Ya, y todo esto resulta que usted lo deja reflejado en dos expresiones, una con más y la otra con menos. Una de ellas debiese dar positivo y la otra negativo, ¿no es cierto? Una con más y la otra con menos. Esas dos soluciones, una debiese dar positivo y la otra negativo, ¿no? Bueno, acá hay que ingresarlo a la calculadora. Recuerde que si no le da a usted en la calculadora, pues yo mostré cómo se ingresaba, colóquelo en paréntesis y después lo divide por eso, ¿no? Bueno, mostremos aquí de nuevo. Entonces esto era así, porque ingresaba la fracción, el 14.000 más raíz de los 264 millones dividido en 1700. Bueno, esa da 17.79, ¿ya? Esa sería la positiva. Entonces, si cambiamos el signo, va a ser la otra que va a ser negativa, ¿no? Que es menos 1,32. ¿Ya? Entonces la primera, que es la positiva, que es 17.79, y la otra es la negativa, la que no se toma en cuenta, que es menos 1.32. Entonces acá como comentario, en el 2007 tiene el mismo ingreso. Bueno, sería ya casi finalizando este año, sí, porque dio 17.8 aproximadamente.